Hola, 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 hola. Estamos en Radio Coaching Mundial, estamos con nueva tecnología, escuchándonos. Hola, hola, hola. Hago esto a propósito porque quiero saber si esta tecnología instalada esta semana. ¡Ay! Sí. Ah, funciona. ahí está. Fantástico. Esto están dando, estimados, estimadas, buenas noches. Están en ¿Qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta, la conductora del programa, y siempre les digo que tengo el honor, el gusto, el placer de estar acá. Estamos en Radio Coaching Mundial, la radio que te ayuda a crecer. Novedades varias. La radio está cambiando de tecnología, entonces ya no me vas a ver hacer esto, que durante un año y tanto lo hice, porque por acá salía la radio, por acá tenía el video. Ahora está todo instalado en la máquina. Estuvimos en una configuración que duró ni más ni menos que 4 horas y media. Sí, el martes o el lunes estuvimos como hora chilena hasta las 23:30 y el martes en la tarde terminamos la configuración con un trabajo maravilloso que ha hecho Rocío, la gerente y dueña de la radio, por cada máquina, por cada uno de nosotros, invitándonos el tiempo que sea hasta que quede la placa de sonido configurada con este equipo, eh, donde ella nos comenta que este cambio tiene que ver con cosas nuevas que van a pasar en la radio en algunos meses más. Así que a eso, al menos yo le he dicho sí y me entregué. ¿Cómo estás acá en Chile? Son las 21 horas 3 minutos, en Argentina las 22 horas 3 minutos, en México las 19 horas 3 minutos, en Nebraska las 20 horas, y siempre les digo que hay un pedacito de mi corazón por allá. En España, donde tenemos tantos amigos también, tenemos 6 horas de diferencia con Chile, así que allá son las 3 de la mañana. Me gustaría invitar amigos, pero ¿quién me va a decir que sí, teniéndose que levantar a esta hora? En fin. El año pasado me han dicho que sí, pero es gente que me quiere mucho. Ahora me parece un poco irrespetuoso. Así que cuando los tiempos se acorten, cuando tengamos nada más que 4 horas, va a ser más sencillo. Y hoy tengo una invitada, nuevamente una invitada. Puede ser que algunos de ustedes la hayan escuchado, puede ser que no, pero siempre son nuevas las conversaciones, aunque hablemos de los mismos temas. Es nuevo lo que escuchamos, porque estamos preparados cada día para alguna cosa diferente, porque hemos evolucionado, porque hemos crecido, porque las orejitas están más destapadas y podemos escuchar alguna cosa diferente y pueden contarnos alguna cosa también diferente. Eh, Solo contarles que acá en Santiago de Chile estamos con pleno invierno, lluvia desde hace creo que unos 10 días, en la cordillera que está muy próxima a este lugar. Son 4 o 5 horas de viaje hasta máxima altura en el paso de los Andes, en la cordillera de los Andes. Ha nevado 5 o 6 metros. Lamentablemente algunas personas no la han pasado bien estos días, así que en vista de que algunos estamos bendecidos, les pido que se acuerden y pongan una bendición. De pronto quedarse sin casa o tener algunas necesidades que no se están pudiendo satisfacer es complejo, sobre todo en invierno, más aún si hay personas mayores, si hay niños. Y que acordémonos también de eso, que muchos de nosotros somos privilegiados y podemos compartir este momento. Sin embargo, hoy en lo particular me interesa hacer este comentario. Y vamos a la entrevista. Acá dice Claudia Ratia M y no aparece su carita. Entonces ahora le voy a pedir a Claudia que prenda la cámara y que nos diga buenas noches, Claudia. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Bien, bien, Aquí, un en... poco eh, como excitadita, digamos. ¿Cómo sería la expresión? Voy a corroborar que esto sigue andando.
Fantástico. Estamos grabando. Ahí está. Esto sale con 30 segundos de delay. Estoy contenta. Vengo de dar una charla a muy poquita gente. Llegó hoy, pero no importa. Es un camino de siembra. Y revisando cómo hice la charla después de terminada, y después de revisarla, diciéndome, tranquila, tranquila. ¿Viste esto de que empezás como no, a ver, es un lugar donde no se han escuchado nunca estas cosas, la gente era muy poquita, entonces decidí hacerlo como muy cercano y fue como más individualizado y me gustó mucho, así que estoy por eso un poco más chispita, diría, ¿no? Yo diría, mi marido cuando ando así está chispita, así como si fueran las 3 de la tarde. Así que sí, Claudia, qué lindo tenerte hoy. Gracias por haber aceptado la invitación. Estamos en todos los canales. Tenía que hacer otra innovación más, Claudia. Pero la prudencia me dijo, alcanza con la radio, con un montón de cosas que me instaló esta chica, y dije, si además conecto el Zoom a YouTube directo, sería lo ideal porque apago y está todo listo. Pero si no me sale bien, voy a probar yo después, porque me llegó la indicación también esta semana, voy a probar en algún horario que no haya nadie, y ahí lo dejo conectado directamente. Así que hoy, cuando terminemos el programa, esto va a bajar a mi máquina y mañana lo subo como vengo haciendo hace tanto tiempo. Y para el próximo Buenísimo. jueves ya me lanzaré a la modernización total. Sí, vamos por parte, partiendo. Sí, sí. Exacto. Claudia, ¿sabés que este programa se trata de qué pasa, qué no pasa, cómo hicimos para que pase? Si alguna vez nos vimos como encerrados en estos momentos donde, encerrados es esa la palabra que me viene. Eh, en la entrevista que tuvimos hace un tiempo, nos contaste de tu trayectoria ejecutiva en empresas de primer nivel de Chile y después de un movimiento hacia otro lugar. Te comento esto y a partir de esto lo que vos nos quieras compartir, siempre pensando que puede haber alguien que está escuchando, que está con el dilema, que se siente solo, que se siente atrapado, dejo, no dejo, suelto, no suelto, sigo, no sigo. Preguntas que son todas súper válidas, ¿no? Pero que de pronto requieren coraje, requieren un análisis, requieren, bueno, vos sos la dueña de la conversación. Buena. Oye, mil gracias por la invitación. Yo creo que como reflexionar acerca como de la trayectoria del desarrollo, uno siempre como que es gratificante porque también uno va mirando su propia historia, no como resultado solo como de éxito, sino como también como de aquellas cosas que te han hecho cambiar de rumbo o tomar como decisiones importantes en la vida, ¿no? Que a veces uno, a- o yo tengo la imagen como que es como que va a venir alguien y se te va a abrir el cielo y te va a decir, por aquí sigues, y en realidad eso no, no pasa, sino como más bien como hay ciertas como instintos o pulsiones que yo siento así como en la guata, en el corazón, que te van mostrando hacia dónde ir, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte como de lo que ahí he ido haciendo en mi trayectoria. Yo siempre siento como que soy una buscadora, una mujer que siempre ha estado como cuestionándome o haciéndome preguntas sobre el sentido de la vida, de qué vinimos a hacer, y eso lo tengo así como desde muy pequeña dando vuelta. Em, y quizás mucha parte de mi vida estuve muy volcada afuera, hacia como hacer cosas para otros, para ser reconocidas por otros, em, como sintiendo de que iba a tener un lugar en la sociedad o en mi comunidad a través de lo que hacía. Y si bien yo creo que eso es importante, sobre todo por un tema que creo que es relevante, como
de conexión con los demás, con la posibilidad que tiene uno de aportar de lo colectivo, de lo que pasa en lo colectivo. Yo creo que también está como el trabajo interior de buscar quién soy yo, más allá de eso que hago o más allá de eso que, que digo que soy en el fondo. En los talleres o en los programas que hacemos con una colega hay un ejercicio que nos encanta hacer al iniciar, que es quién soy yo, sin hablar ni de tu familia, ni de eh, de tu, de tus estudios, ni de tu trabajo. Y es súper interesante lo que pasa con esa conversación, ¿Quién porque soy muchas yo? veces, ¿quién eres tú? Entonces, como cuando le quitáis el piso de no puedo hablar de mi familia. Hoy día también decimos, no hablen tampoco ni de los gatos ni de los perros, porque ya es parte de la familia, ya. Entonces, no hables de tus estudios, ni hables de tu trabajo. Dices, chuta, ¿y de qué voy a hablar? Lo primero que viene así como, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a contar? Y lo interesante es que siempre aparece un yo que está ahí detrás de ese, más allá del cargo, más allá de lo que estudié y en la universidad que estudié, más allá de mi familia, hay alguien que está pulsando vida y que quiere, que se muestra de alguna manera, se muestra los gustos, las cosas que te hacen ver, las cosas que para lo que eres bueno, las cosas que te apasionan, y entonces aparece mucha información de ti que de repente está guardada. Dijiste algo que me Y lo parece que bonito no también, es, sí, dale, dale. que no es menor. Dijiste, lo siento, siento el pulsar en el cuerpo, lo siento en la panza. ¿Cómo hiciste para llegar a ese lugar? ¿Te fue natural? ¿Tuviste que aprender a escuchar el cuerpo? Porque comparto eso, pero de pronto me pasa que estoy con gente en estos ambientes más privados, más de este tipo de cosas, y cuando empezamos a ahondar el reconocer el cuerpo, me mira como diciendo, ¿cuál? Como que siempre cabeza, acá como que no hay nada, y después aparece algo que me lleva, que tiene hambre, como que no está el registro del sentir en el cuerpo, de la emoción en el cuerpo, de la sensación. Hace 2 o 3 días atrás me pasó con la señora ya grande, tener que explicarle la diferencia entre emoción, sensación, sentir. Y no es ella, todos hemos estado en ese lugar alguna vez. En tu caso, bueno, todos, muchos. A otros lo sienten y es tanto lo que sienten que de pronto también en algún momento lo bloquean y a veces se vuelve a despertar intencionalmente más tarde. En tu caso, Claudia, ese sentir, ¿lo aprendiste, lo tuviste? ¿Cómo es tu caso? A ver, yo lo he ido como registrando y conectando como que de a poco. A ver, yo creo que vivimos en una sociedad donde pensamos que muchas veces las decisiones las tomamos solo desde la cabeza, desde la racional. Y es súper interesante porque hay estudios y hoy día la neurociencia lo muestra que muchas veces ni siquiera las pensamos mucho, sino que reaccionamos. Es el cuerpo el que reacciona. Hoy en día yo después, en los últimos años, me he formado como analista como terapeuta en análisis bioenergético, que tiene que ver justamente con esta pulsión de la vida. Entonces, claro, efectivamente yo en los últimos años he trabajado mucho más la conexión con el cuerpo, porque yo creo que el cuerpo tiene toda la memoria de nuestra historia. Lo que habla el análisis bioenergético es que desde nuestro desarrollo, desde pequeños, hemos ido
adaptándonos al mundo y esa adaptación o ese mecanismo de defensa no solo queda en la mente, sino que también en el cuerpo. Entonces hay ciertas partes que están congeladas. Se congela la vista, se tensa algunas partes del cuerpo, la pelvis, los hombros. Hay muchas que tenemos así como los hombros tensados, las manos. Como cortado los segmentos del cuerpo, etcétera. Entonces, claro, hay un trabajo de conectar con el cuerpo. Ahora, yo creo que hoy día, como te decía, en la sociedad hoy día nos cuesta conectarnos con el cuerpo porque pareciera que el cuerpo es como el vehículo que te lleva, pero no estamos hoy día conectados con este cuerpo que está registrando y que nos acompaña y que es un espacio seguro eh, para atravesar eh, cualquier experiencia que estemos viviendo. Por ejemplo, eh, en estos tiempos que uno anda como muy ansioso, muy lleno de cosas, muy angustiado, claro, ¿qué parte de tu cuerpo? Y ahí está la pregunta, ¿dónde está la tensión? ¿Dónde está la sensación corporal? Hoy día, en general, no sabemos respondernos qué está pasando. Y cuando, por ejemplo, yo estoy ansiosa o estoy con una sensación de angustia, volver a la respiración, una respiración pausada, nos ayuda a volver al presente. Estamos tan preocupados de lo que dijimos atrás, lo que tú decías al principio, ¿no? Debería haber dicho esto, debería haber hecho esto, y entonces estamos preocupados del pasado o estamos preocupados de lo que va a venir, que no estamos preocupados del presente. Y hay veces que solo el presente nos salva y el cuerpo es un lugar Además, es el seguro. único Entonces, lugar donde podés actuar, exacto, porque el que ya fue, si hablé de más, hablé de más, si hablé de menos, hablé de menos. Y lo de después, no sé, en el único lugar que es muy antagónico esto, ¿no? Que estemos allá y no estar acá, y siendo que acá es el único lugar donde podemos actuar. exactamente. Donde podemos cambiar podemos decidir cómo vivimos con este pasado, con este futuro. Es hoy día, en el fondo. Y por eso yo hablo como de la pulsión o de la intuición, porque hay veces que a mí me ha pasado que estoy incómoda con algo, no sé qué es, y lo puedo sentir en el cuerpo. O en ciertas reuniones o en ciertas conversaciones, que algo está pasando, se te tensa el cuerpo, te está pasando una emoción, te da pena, te da rabia, lo puedes sentir y puedes no reaccionar, sino que decir, esto me está pasando, me está dando rabia, necesito poner límites, ¿cómo lo voy a hacer? O se me está apretando la guata, ¿qué es? Vivir también, aprender a vivir de la incertidumbre y poder irlo buscando las respuestas que a veces uno solamente intuye, no Y a veces ni siquiera necesariamente eso. los ¿Sabes que tiene. estabas hablando de esto? Creo que fue el jueves pasado o el anterior que hablé del enojo. No sé si te lo comenté o se lo comenté a alguien, a otra persona. Hablé del enojo y estaba en el programa y empiezo a hablar del enojo, la causa, y voy a comentar, porque Claudia, hemos tenido muchas charlas, me conoce, pero bueno, de pronto si me estás escuchando por primera vez no sabes de mi historia, pero hace muchos años que yo me vengo revisando y solucionando hasta donde puede. No es que empecé hace 6 meses, un año. Y el enojo ha sido un temazo, es un temazo. Bueno, es que me está pasando en este minuto. Estoy hablando y de pronto Claudia me empieza una picazón en la garganta que yo dije, Dios mío, en vivo y en directo, tosí, tomé agua y me daba risa porque estábamos el enojo y yo en vivo en directo en la radio. Yo decía, esto es increíble porque estoy hablando de qué se trata y tomo el tema, no porque haya tenido una situación de esas, porque me parece que es un tema del que no hablamos. El enojo, la implicancia que tiene, cómo se viste, de cómo se oculta. Me dio mucha risa
creo que fue el jueves pasado. Em, y en un momento se pasó, pero me atraganté y lo que noté fue uno de los costados, no fue la garganta completa, un costado de la garganta me picó como si estuvieran pasando un rallador. Mira, así de loco, Yo ahí hago la diferencia, Mónica, entre el enojo y la rabia, que es una diferencia que totalmente. aprendí a través de la Carmen Cordero, porque la rabia es una emoción que en el fondo aparece como con algo injusto, que nos lleva a la acción, a ejecutar algo y nos ayuda en el fondo nos mueve, ¿no? Como que la rabia es como pongo mi límite, pido algo, eh, como que te activa. El enojo, la diferencia con el enojo es que el enojo tiene que ver eh, con la emoción del miedo y el enojo aparece por, por, por no controlar. Por eso mismo te lo comento, además es una emoción Entonces que está en viene el acá, pasado. es así como, de hecho, es distinto cuando uno se enoja o cuando uno se pone límites desde la rabia, porque el cuerpo es distinto, pero desde el enojo es como que te aparece aquí. No están haciendo como yo quiero, como que la garganta se aprieta. Mira, esto ni siquiera Entonces, fue la interesante garganta. lo Mis que te lecturas pasa. en el momento fueron izquierdo, derecho, arriba, abajo, saqué fotos mientras tosía, seguía hablando, no sé qué más, pero además tiene un origen en el pasado. Fue hace 2 semanas, porque después tuve un taller y el tema se trabajó, no directamente, se trabajó de otra manera. Pero esto de escuchar el cuerpo, aunque no lo puedas poner en palabras, es de una información súper valiosa. Además, a diferencia de la cabeza, el cuerpo nunca miente, el cuerpo actúa en verdad. La cabeza te disfraza, depende de bla, bla, te hace alguna historia. Y el cuerpo te muestra lo que es. ¿Te llevas bien con eso? Bien, no te llevas, da igual, da igual. Sí. Me voy a meter un poquito más allá, Claudia. Dale, El- dale, dale. el- Porque ya pasaron 24 minutos. Eh, ¿Viste Sí, que las charlas son distintas, aunque el título sea el mismo? sí. Eh, Contame el puente, no el camino, el puente. Una Claudia ejecutiva, alto nivel, recursos humanos, tarararán, y hoy una Claudia que ejerce como consultora, que trabaja con cerámica, que enseña a otros el puente. ¿Cuál fue? ¿Cómo se construyó ese puente? ¿Cómo surge? ¿Se sigue transitando? ¿Se cruzó y estás en un lado? ¿Cómo es eso? Hoy se sigue transitando, si esto no termina. A ver, yo creo que el puente se transita, para mí ha sido un reconocer las pepitas de oro que venían de mi historia. Eh, Porque yo creo que cuando uno transita el puente de esto que tú dices ya, ejecutiva, de recursos humanos, a cargo de como exitosa, que te va bien, etcétera, etcétera, em, ¿cómo dejas eso a otro, o por qué sientes que hay otra cosa, esta pulsión que yo decía que había otra cosa más que tenía que ver con cómo yo lo estaba viviendo? Eh, Desde donde yo estaba viviendo en ese momento como más corporativo, con un lugar, un cargo, con mucho compromiso, con mucha dedicación. Yo soy una persona súper disciplinada, estructurada, como comprometida con las metas, con todo. En algún momento en esa pulsión por hacer bien, me empecé a olvidar de mí, Mónica.
Oli, ¿qué significa Entonces, olvídate de vos? Estoy mirando que sigamos al aire, ¿eh? mira que estemos al aire. No, no, Eh, acá nos estamos grabando super full. ¿Estamos? Muy bien, sí, ¿Te muy escuchás? bien, muy bien. No, no, no se alcanza a ver con el fondo de pantalla, pero sí, pero lo veo. ¿Qué significa eso de perderse uno mismo o mi sensación es cuando ya empiezas a perder el rumbo o mi sensación de lo que estás haciendo, el sentido que estás haciendo, eh, pierde conexión con lo que tú eres. Yo me sentí ya, yo siempre lo digo como en la rueda del hámster, ya cuando estáis corriendo en la rueda, pero no te das cuenta de que eso te cansa, que eso te hace no estar bien contigo ni con el entorno en el que estás. Estás agotada, estás cansada, pero en el fondo hay una pulsión por seguir siendo productiva y seguir siendo eficiente que no te deja bajarte de la rueda del hámster. Y eso al final tenía una sensación de desconexión, obviamente con mi cuerpo, una desconexión con mi familia, con mis hijos, estaba siempre como preocupada, había como siempre como siempre preocupada de lo que pasaba, de lo que debería pasar, pero no en el presente. Y, y también yo creo que también ahí, posiblemente con mucho estrés, con mucho cortisol arriba, que no te da cuenta. Y ahí yo tuve entre medio un accidente de auto, yo te lo comentaba la otra vez, que en medio de este tema, porque como eh, choqué con mi auto frente a mi casa con un muro. Gracias a Dios no le pasó nada a nadie más que al auto, que el pobre auto y el muro, que obviamente se cayó. Eh, a mí no pasó a mayores y que tampoco, porque crucé una calle de tránsito. Ese choque a mí, Mónica, fue así como, ¡ah! Es como, está ahí yendo hacia ninguna parte. Es decir, yo siempre ahí me tomo de un libro de unos alemanes que se llama La enfermedad como camino, no sé si la has escuchado, que Sí, habla justamente que las enfermedades algo te sí, vienen a mostrar y también sí, los accidentes. sí. Entonces, era tan gráfico esto de vas corriendo y chocas con un Contra un muro, muro. contra un muro, eh, que yo ahí como que dije, esto es que la vida me invita a parar y a ver si lo que estoy haciendo empieza a tener sentido o tiene sentido para la que estoy siendo ahora. Porque yo creo que si bien hasta el final del tiempo que yo trabajé en el corporativo, siempre lo hice como con el sentido de propósito de trabajar en una empresa pública, entonces tenía como el tema de servicio para Chile, etcétera. eh, Siempre lo tuve, pero en el fondo es, ¿puedo seguir haciendo más de servicio o de apoyo a los demás desde aquí o desde otro lugar? En la que no me sienta en la rueda del hámster. ¿Cómo yo podría hacerlo de una manera mucho más auténtica, sintiéndome mucho más lo que yo soy y no teniendo que demostrar o, em, o dejando de ser yo o dejando de cuidarme a mí en ese proceso? Eh, Para mí eso fue súper relevante. No, me tomó tiempo después del accidente renunciar. Yo creo que renuncié por lo menos 2 años después o 3 años después por distintas razones. eh, pero yo creo que ahí fue el corte de, ¿quiero seguir viviendo esta vida que yo también me he ido creando o la quiero vivir de otra manera? Entonces ahí tomar mucho más conciencia de mejor autocuidado, de focalizarme, de empezar a mirar qué es lo que yo quiero hacer.
Y yo creo que también nos pasa en el mundo hoy día como corporativo que empezamos a sentir que somos solo el cargo o solo mi trabajo, cuando hay mucha más vida. Entonces empecé ahí en esta búsqueda a conectarme con mis propios talentos. Por eso creo que este cruzar el puente tenía que ver con empezar a mirar cuáles eran mis pasiones, las cosas que a mí me hacían bien desde chica, desde joven, que hoy día podía seguir cultivando. Claudia, Em, y que hay una pregunta, hay un tema que es importante en todo esto, que es vital, ¿no? Entiendo, comparto todo lo que nos contás, cómo lo has vivido, digamos, no desde el juicio, digamos. Entiendo lo que me estás contando, para ser simple. Ahora, entre el choque y que te vas de ahí pasa un tiempo. La vez pasada nos contaste que ese tiempo tuvo que ver con darte cuenta, con planificar, pero hay algo que es una realidad que es el fin de mes, una estructura montada alrededor de algo que pasaba todos los días 30 y que de pronto, en la independencia, ya no pasa. porque acá hay mucha fantasía respecto de el emprendedor y el consultor, personas libres que hacen lo que quieren cuando quieren. Bueno, definamos libre, definamos hacer lo que uno quiere, cuando quiere, pongamos muchas definiciones arriba de la mesa. Entonces, eh, ¿cómo manejaste esto que me parece que tiene que ver con la incertidumbre? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo es? Porque en algunos puede ser, en algunas personas puede ser una decisión y en otras personas puede ser algo que las vidas de pronto los pone en ese lugar. ¿Cómo se aborda una vida donde vos tenías lo que fuere, pero era todos los meses y de pronto está esta libertad con esta incertidumbre económica o no? ¿Cómo se aborda, cómo se vive, cómo se encara, cómo se procede con eso? Considerando que hay algunos que tienen muchas redes, otras pocas redes. Bueno, y cada país que nos escuche tendrá también como su Sus propias cosas. manera de A ver, modo de yo aprenderlo, creo que pero hay un tema también de desmitificar, porque yo creo que de repente en Chile hablamos del chao jefe, así como me voy, me independizo, y chao jefe, em, como yo creo que tiene su riesgo. Para mí, yo había partido mi vida como consultor organizacional, después me metí en el mundo corporativo, yo sabía cómo era la vida de independiente desde antes, me metí al mundo corporativo y yo volví. Hay mucha gente que en general está en un trabajo estable y después quiere irse al mundo corporativo. En mi caso, yo sentí que mi propósito tenía mucho más que ver con no solamente estar en una organización, sino poder acompañar a más personas y más organizaciones, como estar más libre en ese sentido. Y efectivamente, yo también podría haber seguido en el corporativo. em, la pregunta era más bien cómo yo me ajustaba o me adaptaba em, al autocuidado, a no sentir que estaba en una rueda de hámster. Yo creo que eso también es importante revisar porque a veces es como uno como observador que puede cambiar su posición. Entonces, no necesariamente hay que renunciar. Eso lo quiero poner un poquito también, Mónica. No la interesantísimo, única salida es renunciar. ¿Me entiendes? perfecto. Yo creo que también hay un trabajo de saber si yo quiero seguir aquí, pero en qué condiciones y qué tengo que aprender yo, qué tengo que cambiar de mí para estar aquí desde otra postura, que yo creo que también tiene harto aprendizaje. Pero efectivamente para mí, que fue que lo pensé mucho, fue volver al mundo independiente y para eso eh, para no sufrir el día 30 que no iba a tener siempre el sueldo ahí, claro, organicé mis plata, organicé mis finanzas, organicé los gastos en mi familia, bajé los gastos en mi familia, hice algunos cambios, inversiones, algo que
también me pudiera estabilizar, porque la vida de consultor efectivamente es más libre, uno organiza más, su tiempo, pero también es bastante inestable. Entonces también tiene su juego ahí de incertidumbre que uno también tiene que saber manejar. La ansiedad, etcétera, eso es parte de lo que pasa. Y hoy día, al menos en Chile, está bastante eh, constreñido el el mercado. mercado. Ah, Entonces, hay harto que no está pasando, eh, que uno esperaría que estuviera pasando, pero no pasa. ¿Qué pasa que no pasa? em, que efectivamente yo creo que son tiempos que nos piden harta resiliencia y harto como conexión con uno para poder pasarla. Porque yo creo sostener. que ahí hay que sostener, y ahí a mí me gusta mucho ocupar las metáforas de los procesos naturales, de los ciclos de la vida, ¿no? Hay espacios para la expansión primavera, verano, y hay espacios para, para, eh, para contenerse, para irse para adentro, para el otoño y el invierno. Si no sabemos que hay espacio, que hay necesidad en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, y que también en los negocios va a haber tiempos de expansión y tiempos de contracción, eh, no estamos entendiendo. No podemos estar en expansión todo el tiempo porque no nos agotaríamos, gastaríamos demasiada energía. No hay cuerpo que soporte toda la expansión, ni la naturaleza la soporta. Necesitamos tiempos también de descanso, de irnos hacia adentro. Eh, y yo creo que cuando no está pasando, al menos a mí, es empezar a mirar cuál es el invierno, cuál es la semillita que quiere brotar de nuevo. Como que me voy a esta sensación como más de otoño-invierno, ¿no? Como de Como de qué es lo que se guardarse está más el cuidando. espacio íntimo, el Sí, espacio, de volver a una misma a buscar eso que necesita parar para en algún momento empezar otra vez a crecer. Lo comparto y me gusta esa metáfora que hiciste. Sin embargo, fíjate que el discurso social, y no hago juicio, pero es un es, ¿no? Es un es donde a veces me pregunto o me digo que ojalá estar consciente es estar arriba de la pelota todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo es 4 de diciembre, no sé, 1 de diciembre, como fin de primavera, principio de invierno, todo está pasando. Y eso me parece que lleva mucho a este proceso interno de angustia, de ansiedad, de no sentirte bien, porque un día estás cansado y sin embargo el discurso es, no hay que bajarse de la pelota. Qué antagónico que es eso, ¿no? Qué antinatural. Eh, y hay una, creo que es una mirada, a mí me parece, y que falta muchísimo para que esto se vea y cambie, pero que hemos empezado como humanidad a vislumbrar las primeras cositas de un proceso de cambio de justamente de ese modelo de vida, que está asociado finalmente al tener. Y, y un día no estás y lo dejarás en una herencia, con suerte o no. Y también está lo otro, te bajás de eso, no estás tan pendiente de eso, y cuidarnos de no tener esta sensación de que la vida está pasando por el lado y no tenés donde meterte. claro. Y ahí lo único que te salva es el presente, el volver a ti. Yo creo que hoy día estamos demasiado bombardeados de información, de redes sociales. Yo hoy día, de hecho, empecé hace ya algún tiempo a cortar mis tiempos en redes sociales, porque si no podía estar todo el tiempo afuera y no cuidándote adentro.
A mí eh, sí, me y como agotaron. cuidando, claro, y muy agotada. Es decir, como que al parecer hoy día para ser exitoso hay que estar publicando todo el tiempo y haciendo like y haciendo reel y haciendo no sé qué, eh, como si fuera la única forma. Y yo creo que como seres humanos somos más allá de eso. Somos mucho más que lo que publicamos. Además, contemos que en general lo que publicamos es una imagen que queremos proyectar, no necesariamente es lo que somos. Y Eh, además todo el mundo es perfecto, lindo, brillante, exitoso. Bueno, Claudia, vamos al arte. Vamos al arte. Vamos Oye, al arte. Y sí, quiero ser un poco disruptiva, pero quiero, en este programa te quiero dar más posibilidad de que cuentes eso, de esta danza con las manos, con el material, con qué provoca, a dónde puede llevar y pensándolo desde el lugar terapéutico. ¿A qué te invita? ¿Con qué te permite encontrarte? Quizás cuando estás con estos momentos de desorden, de que está pasando la vida por acá y no tenés dónde meterte. Cuando estás con estos caos que vos los asociaste como en el invierno del mercado de la vida y que hay que parar, ¿para qué ayudaría este trabajo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Para qué ayudaría el trabajo este con las manos? ¿Qué conexión se arma? a ver, para mí el arte fue un tipo de lenguaje que estuvo siempre en mi historia. Es decir, desde muy chica yo siempre estaba haciendo cosas con el arte. Queriendo aprender o haciendo algo con las manos pintadas o eso como siempre estuvo ahí como esa pulsión, pero al elegir la profesión me fui por una cosa más social, estudié sociología, mi madre me dijo, el arte lo puede hacer en sus ratos libres, mi hijita, le hice caso a mi madre. em, Y ya después de haber renunciado y de estar independiente yo siempre cuento esto, en un programa que es una mujer hermosa que se llama Karen Miller, a través de los cuentos de la Clarisa Píncola, de las mujeres que corren con lobos, Sí, nos mandó a hacer nos mandó a hacer como a nosotras mismas en Greda. Yo hace 15 años atrás ya estaba haciendo GRES, pero de manera utilitaria. Y ahí cuando me hice a mí misma, que además fue como que empecé con la cabeza a hacerle no sé qué, qué sé yo, en un momento dije, ya, suelta, cierra los ojos y empieza a sentir. Y ahí empezó a aparecer una mujer que además fue muy bonito porque empezó como casi pariéndola desde la cabeza en una forma muy especial. Y ahí fue que dije, o yo me hago caso a esta pulsión, a este talento que tengo, o voy a terminar a los 90 años diciendo, oh, yo que era tan buena para esto y nunca lo hice. Entonces de ahí empecé a buscar como lugares donde poder aprender y básicamente lo que pasa con la tierra, con la arcilla, es que hay un contacto primero, para mí súper fundamental con los cuatro elementos. Tenéis la tierra, tienes el agua, que siempre es importante que después se humedezca, va hacia el fuego, que la quema, el grés se quema a 1200, 1300 grados, y el viento en el fondo que es el soplo, el aire que la seca, ¿no? eh, Hay un contacto con los cuatro elementos súper importante, pero además, para mí, ha sido siempre un espacio donde yo, a través del crear, uno está ahí presente 100% y me ha permitido a mí proyectar lo que a mí me está pasando en una obra. Estoy con un problema de relación con alguien y aparece, es decir, yo te puedo mostrar de ahí mis esculturas y todas tienen, si bien después tienen su vida propia y las personas sienten una conexión con la obra,
para mí siempre ha sido un proceso de transformación, de explicación, de un trabajo terapéutico sanador a través de eso. Mi primera obra, que se llama Maternaje, fue en un proceso donde estaba con un tema ¿Cómo se de llama? Porque está relación. lloviendo y Maternaje se llama. Maternaje. 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 Esa fue la primera obra que hice en este primer ciclo de obra, que tenía justo que ver con estaba en una dinámica relacional con mi hija muy compleja, y que yo ahí dije, aquí tengo que sanar mi relación con mi madre para poder liberar a mi hija, ¿no? Y ahí aparece. Y cuando aparece, además, desde la mirada, tú también tienes toda la mirada de las constelaciones, desde dónde estaba mi madre mirándome o acompañándome. Entonces, todo lo que fue pasando con esa obra en el momento de la creación, lo que no me resultaba, lo que sí me resultaba, lo rígida, lo no rígida, todo eso para mí eran después. Al principio yo las hacía, pero después son proyecciones de lo que a mí me estaba pasando en mi relación con mi mamá y que se proyectaban en mi hija y todo. Y así, como que uno va viendo o de relaciones o de expansión conmigo misma, de cosas que quería soltar, se van volcando a través de la escultura. Entonces, el GRES tiene esta posibilidad de como de amasar, de moldear. Tú participaste en el ciclo Conectarte, Mónica, y conoces ese espacio, que es un espacio de silencio para estar presente y ver qué emerge. Y siempre hay un trabajo proyectivo, siempre hay algo que, que uno necesita ir mostrando. Yo creo que el arte nos trae todo el rato eso. Y claro, puede ser la arcilla, puede ser tejer, puede ser pintar, puede ser la acuarela. Yo creo que em, cualquiera expresión artística o expresión a través de las manos nos permite un proceso de sanación profundo, de Yo encontrarnos recuerdo con que nosotros. con uno y con nosotros. Recuerdo que en el taller que me invitaste, eh, en general yo me gusta mucho el silencio, yo soy muy amiga del silencio. En otra vida debo haber sido monje, supongo. Que además tengo todavía como la fantasía, nunca lo he hecho, de ir a estos talleres de varios días del silencio. Eh, y conecté mucho con el silencio, que me acuerdo que después te conté. Lo que me sale es que me llamó la atención, no me llamó la atención, sino que observé lo que cuesta estar en silencio, porque había mucha gente que no estaba en silencio, que como sostener el silencio, eh, 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 Bueno, depende siempre de los grupos, pero por ejemplo, el grupo que más sostuvo el silencio es un grupo mixto que estuve como 2 horas y media sin hablar, y cada uno metido en su obra. Fue precioso. Y efectivamente, sostener el silencio cuesta, sí. Y ese silencio yo creo que es el que te hace estar como en conversación contigo, eh, donde la mente se calla, pero donde es las manos son las que hablan. eso es, la mente se calla porque la conversación se pasa a las manos. Las manos. Y de ahí las manos empiezan a hacer lo que empiezan a hacer, que después uno puede interpretar y decir, mira qué increíble, esto quedó así, esto quedó así, pero siempre al final podía ser una mirada, una interpretación desde la proyección. Y siempre es como una imagen sanadora. Yo eso siento que no, no puede ser sino sanador, porque somos seres que yo creo que nos vinimos a sanar, a transformar, somos seres del amor. No,
No Sí, sale, no va a sí, salir otra cosa de ahí. sí. Me acuerdo de mi imagen, una gorda, Mm. que entre lo que yo tenía como la cabeza y lo que surge hay una distancia muy grande, porque mis manitos son como un poco tiesas y era la primera vez que lo hacía. Pero lo que a mí más me gustó fue el proceso, el poder hacer que mis manos conversaran. Eh, Eh, ¿A partir de qué edad o cómo sería la pregunta esta? ¿El grés o la arcilla? ¿Por qué grés? ¿Por qué no arcilla? ¿Qué podría traerle a una persona pequeñita, a un niñito, la arcilla? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo sería eso si yo lo Sí, traslado no, al mundo infantil? bueno, hay distintos talleres. Yo creo que el contacto, la arcilla, la greda es tierra y se llama greda porque en el fondo es una arcilla especial que va a poder como perdurar a través de entrar al horno a 1500 grados. Ahora, uno siempre puede hacer cosas con las manos. Yo creo que es algo que de repente olvidamos, que lo dejamos como cuando éramos pequeños, pero yo creo que desde cualquier edad se puede hacer eso. Y yo creo que ahí el gran punto es soltar el hacerlo bello, hacerlo estético. Es decir, hay veces que la mente, por eso hay que acallarla, como la mente se calla para que las manos hagan y siempre va a salir algo bello, algo hermoso, algo que refleja lo que tú eres. Entonces, yo creo que las veces que más me ha costado, como soltar la mente, es lo que cuando más me ha costado hacer una obra. Como que en algún momento hay que apagar Sí, el switch pararlo. mental. Sí. Claudia, Y hoy dos día en preguntas realidad, y me corro. Ah, sí, termina, sí, termina. que en realidad que hay algo que ahí también me gustaría traer. Yo hoy día, como tú decías, y claro, vivo desde la consultoría, desde este ser artista que lo cuido, que el tiempo independiente me deja, pero y ahí yo creo que es algo también que en nuestra sociedad nos cuesta, que es como tengo que ser algo productivo, tengo que hacer una sola cosa en la vida, cuando somos seres con múltiples talentos. Entonces, para mí aparece el tema de la integración, como no es esto O, o lo otro, sino lo que hablábamos la otra vez, como es esto y lo otro. Yo soy múltiples perspectivas, hablo desde distintas partes, tengo distintos talentos, somos hombres y mujeres múltiples, vivimos en distintos roles también. Entonces, yo creo que encajarnos solo a un cargo o a una profesión nos limita a ser los seres humanos que vinimos a ser, porque podemos ser muy felices desplegando distintos recursos que tenemos. Y sí, muchas veces nos guardamos en una sola cosa o de disfrutar distintas cosas, sí. que puede ser el arte, pero puede ser contemplar la naturaleza cuántas cosas Infinitas. también nos hacen bien, infinitas. Y no tenemos por qué Bueno, optar por una o por la otra. pero ahí caemos en algo que no sé en qué momento empieza, que es este ser unicosa. No sé cómo se dice bien, ¿no? Pero ser unicosa. Y Sí. si no sos unicosa, ¿qué sos? ¿Cuál es tu lugar? Esa pregunta, junto con el que pasa, que no pasa, son dos preguntas que a mí me Claro, intrigan. Claudia, me corro. Estamos ya como a 5 minutos de terminar, pero te voy a pedir si me podés contar dos cosas. ¿Qué te pasa con el amor y qué te pasa con la amistad? ¿qué me pasa con el amor y qué me pasa con la amistad? ¿Qué pregunta? ¿Qué me pasa con el amor? A ver, me conecto con el amor y con la compasión, con la amistad como de manera muy parecida. Para mí,
siento que las relaciones como auténticas son muy necesarias. Eh, yo cultivo una red de amigos y amigas cercanas que me sostiene mucho. Yo creo que es eso, es el amor lo que me sostiene, ¿no? Eh, sobre todo cuando no pasa, que uno necesita a veces contención, amor y, y saber que somos vulnerables y que te puede sostener igual de igual manera el amor de pareja, el amor de los hijos, el amor de los padres, el amor de los amigos. eh, eh, yo creo que es lo que de repente me sostiene y me da sentido también para lo que hago, ¿no? Sí, eso te podría decir. Yo creo que para mí ha sido muy importante cultivar estas redes de amor en mi vida. Creo que han sido importantes para ser quien soy hoy día. Qué linda que sos, Claudia. Sí. Lin- No, qué lindo como como estoy como conectándome con mi red de amor para los momentos duros. Eh, hay una red de amor, mi familia ha sido súper importante. Hoy día estamos acompañando a mi padre en una enfermedad que lo acaban, no tienes idea, Mónica, pero lo acaban de tener con cáncer y de ver de diagnosticarle cáncer. Y ayer llegó mi sobrina y la familia de lejos a juntarnos todos, a abrazarnos. Y esa es la red de amor que nos sostiene, po, y de repente se nos olvida. Entonces, ¿cuánto cultivamos esta red de amor que nos sostiene en los momentos difíciles, cuando no pasa lo que queremos que pase? Y también ser capaz de ser vulnerables y frágiles también, juntos, para sostener lo que venga. Claudia, cuánto lo siento y cuánto te agradezco que compartas algo tan íntimo con todos nosotros, que somos miles. Son momentos Eh, difíciles, Sí, toda la fuerza, querida amiga. Yo en marzo, y acá lo he comentado muchas veces, me encontré con una situación del estilo y donde vinieron muchas preguntas, no, al revés, me llegaron muchas respuestas de preguntas que estaban así como, y una de ellas es, yo sigo yendo, yo me fui de mi ciudad natal a los 19 años a estudiar y sí, he vuelto, como quien va una semana, 2 semanas, incluso a veces ya viviendo en Chile por trabajo, he estado 2, 3 años sin ir y a veces he estado hasta 2 años sin ver a mis padres, y quizás tres también. Eh, por esto de estar arriba de la pelota, que hoy miro y no lo enjuicio, por estar arriba de la pelota en algún momento también he podido compartir la educación junto con mi esposo a los hijos, la casa, en fin. Yo digo, son tiempos, son momentos, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que no son eternas, pero cuando papá estuvo complicado en marzo, yo no hice el programa en la radio por un mes y un poco, también me llegó la pregunta, y el día que papá no esté, yo no tengo a dónde volver. Entonces, es otra la situación tuya y todo, pero bueno, empiezan a aparecer como estas familias, cosas que te asombran, que te generan gratitud. Y es eso lo que sí. te mando, Muchas porque, gracias, linda. porque aparecen familias, personas, gente, que cuando pasa la situación, la única palabra que queda es gratitud. Eh, todas las bendiciones, toda la fuerza a vos. Tenés hermanas, ¿cierto? Sí, no, estamos ahí, full. Tengo dos hermanas y un hermano ahí y estamos ahí Bien. acompañando al padre en este tiempo. Oye, Abrazarnos gracias mucho. también por este espacio. Yo creo que además encontrarnos con que el ciclo de la vida, vida, muerte, vida, siempre, siempre está, siempre nos acompaña, y
Y es parte Sí, también, po. es parte. Y es una parte que este vivir arriba de la pelota te dice, no, no existe, ¿eh? No existe. Pero Como, existe, como, claro. como consteladora, como facilitadora en constelaciones, un poco antes de que pasara esto con una colega, me acuerdo haber tenido una conversación que no se sienta como dramático ni nada, no era como por algún tema. Me dijo, Mónica, ¿cuál es tu relación con la muerte? Y le dije, que es un tema que en constelaciones se trabaja, como parte de, ¿no? Le dije, vos sabés que no es un tema que profundice. Y estábamos en un café cerca de mi casa y tuvimos una conversación muy profunda y en un momento me dijo, a ver, párate, ella no es chilena. Hicimos ahí un proceso donde empezar, incluso hay un cuento de Hellinger, donde la compañía es la muerte, como algo que tiene que estar para que exista vida. Bueno, al Exactamente. principio yo esto creo que no lo hubiera contado, quiere decir que si lo conté lo tengo bastante... Sí, es Está, verdad, como que uno ya lo procesó. sí, está, es parte de... Vamos a Linda. dejarlo acá, ¿te parece? Dejémoslo acá, feliz. Muchas gracias por la invitación. A los que quieran seguirme en mis esculturas, ahí en Instagram también tengo un lugarcito, clauarratia.art, así Lo que para voy que a lo poner conozcan. en el YouTube, voy a poner la dirección y todas las bendiciones a vos, a tu familia, a tu padre, Sí, juntos, gracias. mucha fuerza y Y al gracias por la servicio invitación. para lo que pueda hacer. Y yo me despido y cerra vos. Me voy hasta el No, jueves que viene. ¿Qué pasa? Que no pasa. Pasan muchas cosas por acá. Radio Coaching Mundial, la radio que te ayuda a crecer, que te acompaña. Te dejo un beso enorme. Esta conversación fue suprema. Claudia, gracias. linda. Muchas gracias, Mónica. Y nada, solo recordarnos que somos muchos más de lo que pensamos a veces y que hay que conectarse con estas pulsiones que vienen, intuiciones, con estos talentos, a desplegarlos y a disfrutar la vida que tenemos. Eso, un abrazo grande, gracias por la invitación, Mónica.